¿Sabías que incluso siglos después de la caída de Al-Ándalus, los musulmanes siguieron celebrando en secreto el nacimiento del profeta Mohammed? Hoy vamos a descubrir cómo el Maulid morisco se convirtió en un acto de resistencia cultural y espiritual a través de poemas escritos en aljamiado que trataba de preservar una memoria y una fe que representaba a toda una comunidad. Vamos a leer un poema morisco y, por supuesto, también vamos a hablar de todo ese contexto y trasfondo histórico en torno a esta celebración tan especial y tan particular. Para poder hablar sobre el Maulid morisco es importante aclarar ciertos términos. En primer lugar, ¿quiénes eran los moriscos? Nos retrocedemos en el tiempo y nos ubicamos tras la toma de Granada en 1492, cuando se establece esa pragmática de conversión forzosa y los musulmanes se convierten al cristianismo. En este momento pasarían a ser cristianos nuevos o, como a día de hoy los conocemos, moriscos. Dentro de este gran grupo de conversos, por decirlo así, tenemos referencia documental de quienes seguían practicando de forma clandestina el Islam, los denominados criptomusulmanes. Y precisamente de ellos, o gracias a ellos, pues conocemos a día de hoy cómo se desarrollaba esta festividad del Maulid. Ahora bien, ¿qué es el Maulid? El Maulid es la celebración del nacimiento del profeta Mohammed que en muchas regiones del mundo se ha vivido a través de diferentes celebraciones, oraciones o reuniones y poemarios en torno a ese recuerdo y a esa figura, ¿no?, del profeta. Teniendo claro entonces qué es el Maulid, ahora viene la pregunta de en qué momento empieza esto a celebrarse, ¿no? Es decir, cuáles son los orígenes de esta celebración. Lo cierto es que cuando miramos en esa tradición islámica y en concreto en las fuentes de referencia islámicas, pues a través, por ejemplo, de la tradición del hadith, no nos encontramos ninguna alusión ni ninguna referencia explícita al nacimiento del profeta conforme fuese el día 12 de Rabi al-Awwal. Al contrario, en esa tradición clásica, la referencia del día 12 corresponde con el fallecimiento. Aquí entonces surge la siguiente pregunta y es ¿en qué momento empieza a celebrarse? ¿No? ¿O en qué momento esto adquiere otra forma, ¿no?, u otro matiz? Los primeros registros que tenemos de la propia celebración del Maulid asociada al nacimiento del profeta Mohammed parten del siglo XI, en concreto de la facción, digamos, chiita en Egipto, o sea, de los fatimíes, que institucionalizan de algún modo estas festividades asociadas al profeta y a su familia. Por otro lado, en el ámbito suní tenemos la referencia de al-Malik al-Muzaffar, gobernador de una zona correspondiente al actual Irak, que empieza a popularizar esta celebración. Por tanto, ¿qué podemos decir? Que a partir del siglo XIII vemos cómo popularmente se empieza a extender esta idea o esta asociación del día 12 con el nacimiento del profeta Mohammed. Es en este contexto que el Maulid empieza a adquirir este carácter de festividad compartida en el que están presentes pues los poemas, las lecturas de su biografía y también, ¿por qué no?, banquetes. En el momento en el que esto entra en juego, por decirlo así, ya vemos cómo siglo XIII, siglo XIV empieza a haber un debate jurídico con respecto a esta cuestión, al hecho de si estamos hablando de una celebración que sería innovación dentro de ese marco jurídico legal del Islam o no. Y este debate es un debate que sigue abierto a día de hoy. Hay ciertas personas o ciertos grupos de musulmanes en función de tanto la escuela de pensamiento como la escuela de jurisprudencia que sigan, que no van a ver con buenos ojos o no van a estar de acuerdo con la propia celebración del Maulid. Por tanto, vemos que ese debate del siglo XIII y XIV se ha extrapolado o se ha heredado en el tiempo incluso hasta nuestros días. Conocemos, por ejemplo, que durante este periodo de Al-Ándalus e incluso pues, en la zona del Magreb se dictaminan algunas fatuas, o sea, veredictos jurídicos en relación al Maulid, porque llega a verse incluso como una imitación de la práctica cristiana, ¿no?, el equivalente a la Navidad. Como los cristianos celebran en la Navidad el nacimiento de Jesús, pues nosotros como musulmanes celebramos el nacimiento del profeta Mohammed, ¿no? Y esta disputa, como digo,
está perfectamente documentada a través de estos veredictos. Sin embargo, podemos decir que ya a finales del siglo XIV y siglo XV el Maulid está completamente establecido, popularizado y arraigado en una gran parte de ese mundo islámico. Se convierte en un momento de devoción popular, de enseñanza de la sira, ¿no?, de la biografía del profeta, y también esa transmisión o esa herencia del conocimiento islámico. ¿Qué ocurrió aquí, en la península, precisamente en ese siglo XV, en ese siglo XVI, en que tenemos a la comunidad morisca siendo una minoría discriminada y perseguida por la Inquisición? Ellos se vieron obligados a ocultar su fe, vivían bajo absoluta vigilancia con cada movimiento que hacían y por tanto cualquier signo de práctica islámica podía ser castigado. Es en ese contexto del siglo XV, del siglo XVI, en que el Maulid se transformó en algo mucho más profundo que simplemente la celebración del nacimiento del profeta Mohammed. Fue una manera de aferrarse a su identidad, de poder transmitir a sus hijos ese conocimiento islámico y de mantener viva la devoción hacia el profeta, aun cuando fuese en secreto. Una de las formas en la que los moriscos mantuvieron viva esa tradición fue a través de lo que a día de hoy conocemos como literatura aljamiada, poemas escritos en castellano pero con caracteres en árabe. Estos textos se convirtieron como en un puente entre dos mundos, entre su propia herencia islámica y su lengua cotidiana. Los moriscos criptomusulmanes reforzaban su identidad y ese sentimiento de pertenencia a partir de reuniones donde recordaban conjuntamente la propia figura del profeta Mohammed. Viene a ser como esos cuentos caballerescos de la Edad Media en los que se ensalza la figura de un héroe que ha conseguido salvar a su reino y a su rey. Lo mismo pasaba en el caso del profeta Mohammed. A través de diferentes poemarios y cuentos se trataba de divulgar y de difundir esta idea de quién fue el profeta Mohammed y cuáles fueron los hitos principales de su vida. En esto, los moriscos sabemos por diferente documentación que realizaban dos tipos de reuniones grupales. Por un lado, las conocidas como Majlis at-Tarab, que son reuniones de entretenimiento en las que estaba presente la música, la danza, los poemas y que servían pues para, digamos, tratar de reforzar ese sentimiento de comunidad, ¿no? Y por otro lado estaban las reuniones llamadas Majlis al-Hikma, que son esas reuniones con una finalidad de enseñar, de transmitir un conocimiento teológico, de hacer esa divulgación, ese tipo de enseñanza con una perspectiva quizás más espiritual de cara al porvenir, ¿no?, a esas nuevas generaciones. Precisamente los poemas que nos han llegado en aljamiado del Maulid encajarían dentro de este segundo grupo de reuniones, es decir, se reunían precisamente para poder a través de los poemas enseñar aquellos aspectos más relevantes de la propia figura del profeta y de su biografía. Todo esto es bastante llamativo, sobre todo cuando miramos en ese terreno de la fe tan difícil de desentrañar, ¿no? Suele ser un ámbito muy abstracto que no llegamos a conocer en profundidad, pero más aún cuando echamos la vista atrás en el tiempo, porque en aquel entonces esa identidad cultural, esa identidad religiosa, etcétera, está mucho más diluida. Es decir, para ellos estas reuniones, aunque también pudiese tener claramente una intención de preservar un conocimiento y hubiese ese trasfondo espiritual, también tenía otro componente de preservar una identidad que estaba siendo constantemente señalada, juzgada y discriminada, ¿no? Hoy precisamente es el día del Maulid en este año 2025. Si miramos ahora el calendario islámico, precisamente hoy corresponde con el día 12 del mes de Rabi al-Awwal. Es la fecha popularmente conocida para hacer esta celebración, aun cuando desde esos reportes históricos, ¿no?, a través de la tradición del hadith, no tenemos constancia, digamos, o referencia oficial de que fuese el día en el que nació. De hecho, es la fecha de su muerte, no de su nacimiento. Pero a raíz de ese contexto histórico que os he comentado, sí que a partir del siglo XIII e incluso ya el XIV se establece como una práctica totalmente generalizada y popular que desarrolla todo el mundo bajo ese marco de la jurisprudencia islámica y de aquellas acciones que son
consideradas buenas por el beneficio que tienen, en este caso el recuerdo del profeta Muhammad. Así que bajo esta idea y teniendo en cuenta esos textos aljamiados y la propia definición que os he compartido del término, os quiero leer un ejemplo de ese poema aljamiado para que veáis de qué manera se fusiona el castellano con el árabe. Dice así: Ya Habibi, Ya Muhammad. Fijaros en esta primera frase como Ya Habibi, Ya Muhammad. El Habibi significa cariño, ¿no? Por tanto, ya hay este uso del término en árabe. Pero voy más allá. La siguiente frase del poema dice Wal salatu ala Muhammad. Al-salatu viene del árabe as-salat, ¿no? Que es la oración, el hacer la oración. Por tanto, la traducción en estos términos viene a decir que las bendiciones ¿no? estén sobre el profeta Muhammad. Es decir, es un acto de respeto y de cariño y de amor y de consideración hacia su figura. Dice más: Debues del alor a min senor ensalzado. Farre al-salá sobre al-nabí honrado. Fijaros en ese castellano antiguo como farre al-salá, o sea, hacer la oración sobre al-nabí honrado, ¿no? Sobre el querido de Dios honrado. Porque al-nabí hace referencia a esto, es un apodo que aparece mencionado en el propio Corán, ya que no aparece de forma explícita muchas veces el nombre como tal de Muhammad, pero sí a través de diferentes apodos cariñosos se hace referencia a él y a su papel como mensajero, ¿no? Y como profeta. Entonces, en este caso, es curioso como en una misma frase están alternando el castellano y el árabe a través de estas palabras, ¿no? Repito, farre al-salá sobre al-nabí honrado. Hacer la oración, ¿no? O sea, ese acto de enviar el saludo, enviar las bendiciones, ¿no? Ese acto de devoción sobre el querido de Dios. ¿Quién es el querido de Dios? El profeta, ¿no? Al-salá sin yembere se ya alturado sobre nuestro al-nabí Muhammad. Ya Habibi, Ya Muhammad, wal salatu ala Muhammad. Al-salá que se ya ha establecido en cielos y en tierra se ya ha oído, porque a nosotros se ya ha merecido y hallamos el amor de Muhammad. Ya Habibi, Ya Muhammad, wal salatu ala Muhammad. Al-salá es que no se puedan contar, mas son que la pulvilla y las arenas de la mar, porque bodamos villen entarar en la rogariña de Muhammad. Ya Habibi, Ya Muhammad, wal salatu ala Muhammad. No podrían todos los corazones lomparar todas las bendiciones, ni contar las donaciones que fueron dadas a Muhammad. Ya Habibi, Ya Muhammad, wal salatu ala Muhammad. Dijo el Señor de la grandilla, no brillaría anoche ni día, ni oscuridad ni luz no habría, sino por el grande amor de Muhammad. Ya Habibi, Ya Muhammad, wal salatu ala Muhammad. Ni al Jannah ni Jahannam no te riña, ni al Arsi ni al Kursi no farilla, ni cielos ni tierras no habría, sino por la honor de Muhammad. Ya Habibi, Ya Muhammad, wal salatu ala Muhammad. Fijaros todas estas referencias. Aquellas personas que conozcáis árabe, de algún modo vais a poder encontrar ese paralelismo, ¿no? Igual que os he mencionado lo de al-salá o lo de al-nabí, pues fijaros que también se hace referencia a la palabra al-jannah y jahannam, ¿no? Lo que es el paraíso y el infierno. Es un poema muy bonito dentro de esa literatura aljamiada que ha llegado hasta nosotros y que sin duda alguna pues también merecía la pena el reseñar aquí, como parte de esa tradición tan especial que se mantuvo en el tiempo pese a que las circunstancias para ellos como españoles que tenían que vivir su fe de forma clandestina no tuvo que ser nada fácil. Está claro que si algo no es importante para ti, tú no pones en riesgo tu vida. Y el hecho de que nos hayan llegado estos poemas, el hecho de que sepamos que se reunían de forma clandestina para compartir este conocimiento, nos está hablando de una intención detrás, ¿sí? De hasta qué punto había esa necesidad de cohesión, ese sentimiento de pertenencia del que os he hablado. La realidad de los moriscos es una parte de la historia de España que nos genera muchísimo conflicto, que hasta cierto punto también es desconocida, pero que es necesaria
aprender, descubrir, escuchar, para poder entender hasta qué punto estamos hablando de personas, al fin y al cabo, que eran igual que tú y que yo. Me gusta mucho cómo Luce López Baralt habla precisamente del aljamiado, hablando de esa literatura secreta de españoles musulmanes, porque efectivamente estos moriscos criptomusulmanes que seguían manteniendo esa fe en su corazón y que ponían en práctica el concepto de la taquilla, ¿no? El ocultamiento, el tratar de llevar esa doble vida para poderse proteger a sí mismos y a sus familias, no dejaban de ser personas como tú y como yo, españoles de a pie, vecinos a los que mirar a la cara cada día. Así que precisamente por eso es importante hablar de todo ello. Cuando pensamos en el Maulid morisco, no estamos hablando solo de una celebración religiosa, estamos hablando de una memoria viva, de un acto de resistencia frente al olvido. Cada palabra en aljamía era una forma de proteger la identidad, de decir, seguimos aquí y seguimos recordando. Hoy, al recuperar estos poemas y esta tradición, entendemos mejor esa fuerza, todo ese esfuerzo que ellos hicieron por mantener la conexión con el Islam y con el legado de Al-Ándalus. Si te ha parecido fascinante este viaje al pasado y quieres conocer más acerca de ese legado andalusí, mudéjar y morisco, compártelo con quienes puedan disfrutar de estas historias y yo te espero en las visitas guiadas que ofrezco en la ciudad de Toledo y Madrid en torno a toda esta historia.